noche también, Señor, bendiga sus vidas. Amén. Vamos a, hermanos, hablar la palabra del Señor en esta hora y vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, leamos la palabra del Señor en el libro de Isaías. Gloria a Jesús. Isaías. Leamos la palabra del Señor. Isaías capítulo 38. Isaías 38, versículo 1 hasta el 5. Isaías capítulo 38, versículo 1 al 5. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Leamos la palabra del Señor. Dice así, Isaías 38, 1 al 5. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Señor amado, bendiga esta palabra. Habla mi corazón, habla el corazón de tu iglesia. Oh Espíritu Santo, tú sabes nuestra necesidad y tú sabes aquello lo que necesita nuestro espíritu, aquello, Jesús, que necesita, oh Dios, nuestra vida. Y en esta hora, Señor, háblanos mediante tu palabra. Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, usa mi vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando la enfermedad toca nuestra puerta, de esto queremos hablar en esta noche, iglesia. Cuando la enfermedad toca nuestra puerta. En estos meses, hermanos, que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad terrible, esta enfermedad que está, hermanos, matando a muchas personas. La muerte ha tocado, hermanos, la puerta de millones de personas en todo el mundo, incluyendo a los cristianos, incluyendo a las familias cristianas. Entonces, en este momento, hermanos, en el cual esta enfermedad está tocando la puerta de muchas familias y está llevando a muchas personas a estar postradas en camas, en los hospitales o aún en sus propias casas. Es muy importante, hermanos, que nosotros en medio de esta situación podamos reconocer algunas verdades muy importantes. Verdades muy importantes que nos enseña la palabra de Dios. Y especialmente estas verdades, hermanos, tienen mucha importancia en estos tiempos de enfermedad, de esta pandemia en el cual estamos viviendo. En la historia que nosotros hemos leído aquí en Isaías, el capítulo 38, del 1 hacia adelante, en esta historia, hermanos, nos narra en el momento en el cual el rey Ezequías dice que se enfermó de muerte. Y en esta historia podemos encontrar verdades, hermanos, bíblicas, verdades o enseñanzas bíblicas, hermanos, que nos van a servir a nosotros cuando nosotros pasamos por una enfermedad o cuando la muerte va a tocar la puerta de nuestra casa.
Entonces, a través de esta historia, en esta noche queremos ver cuáles son esas enseñanzas o estas verdades. Amén. Gloria a Jesús. Primera enseñanza que nosotros encontramos, hermanos, en la historia de Ezequías. Primera enseñanza, grábelo bien y anote si es posible. Primera enseñanza es que nadie está exento de enfermarse. Nadie está exento de enfermarse. Mire el versículo 1 dice, Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mira, Ezequías era un rey. Y uno puede decir, no, los hombres ricos, los hombres de dinero, los hombres importantes no se enferman. Pero aquí, hermanos, el rey Ezequías, este hombre importante, este hombre poderoso, también se enfermó de muerte. Muchas veces nos puede extrañar que una persona que le sirve a Dios, a un cristiano, un creyente que está sirviendo al Señor, alguien que trata de ser un buen cristiano, alguien que trata de ser una buena persona, alguien que trata de agradar a Dios todos los días, alguien que trata, hermanos, de caminar correctamente en los caminos de Dios, también se puede enfermar. Hoy a veces nosotros no entendemos y relacionamos la enfermedad con el pecado. Seguramente se enfermó porque está en pecado, ¿verdad? Y esto no es verdad, esto no siempre es así. Aún, hermanos, ese creyente que está queriendo hacer las cosas correctas, aquel creyente que está buscando al Señor, aquel creyente que sirve a Dios, también puede enfermar. Gloria a Jesús. Hemos visto en estos meses de pandemia que aún, hermanos pastores, aún líderes, maestros, aún, hermanos, buenos cristianos, buenos creyentes, cristianos, hermanos, que están buscando del Señor, también se han enfermado, y algunos hasta han ya partido con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer que nadie está exento de enfermarse. Quizás te puede extrañar que Dios haya permitido que tú te enfermaras. Si has servido, si has orado aún por los enfermos, si has trabajado para el reino de Dios, si has compartido con los necesitados, si te sientes triste y deprimido, o quizás estés hasta enojado con Dios. Ezequías era un buen rey, un hombre, hermanos, que estaba haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios, pero aún así Ezequías enfermó. Y eso también nos dice a nosotros: quizás tú estés predicando en el reino, para el reino de Dios, quizás tú estés visitando a las personas, quizás tú estés trabajando para el Señor, estés haciendo, hermanos, sirviendo al Señor, y quizás te has enfermado. Y a veces quizás uno llega a estar enojado con Dios, molestarse con Dios, hasta murmurar contra Dios. Puede suceder. Cuando nosotros vemos en el contexto que hemos leído que también el rey Ezequías, hermanos, él se enfermó, y era una enfermedad grave, y era tan grave, hermanos, su enfermedad, que la palabra de Dios nos dice que estaba enfermo de muerte. Era una enfermedad terrible, él había enfermado terriblemente. No era una simple gripe, no era una simple tos, era una enfermedad terrible que lo había llevado a quizás a estar en el lecho, en su lecho. Ahora, veamos primeramente quién era el rey Ezequías. Deje marcado ahí Isaías 38. En el libro de Isaías, vamos a leer primeramente, o vamos a ver quién era el rey Ezequías. Vamos al libro de Primera de Reyes. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, el capítulo 18.
Aleluya. Dice así, capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, Primera de Reyes 18, 1 al 6. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Pues fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que se conserve la vida a los caballos y las mulas, para que nos quedamos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías fue separado por otro, fue separadamente por otro. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos también al mismo libro de Reyes. Gloria a Jesús. Aleluya. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 18. Aquí ha habido una confusión, hermanos. No era Primera de Reyes, sino Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, y rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, ¿quién era el rey Ezequías? Ezequías, entre todos los reyes del reino de Judá, fue considerado el mejor rey. Fue uno de los grandes reformadores del reino de Judá. Gloria a Jesús. Dice, para hacer volver al corazón de su pueblo hacia Dios. Entonces, Ezequías, hermanos, fue un gran rey que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Él buscó agradar a Jehová y hacer la voluntad de Jehová. Igualmente, hermanos, podemos ver que grandes profetas de Dios también se enfermaron de muerte. Otro ejemplo que encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, el versículo 14, dice así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Quién era Eliseo? Era un profeta de Dios usado, hermanos, uno de los grandes profetas de Dios, que, hermanos, fue usado ahí para dar palabra al pueblo de Israel. Pero por medio de él, hermanos, Dios hizo grandes milagros, como la resurrección del hijo de una mujer sunamita. Pero él también enfermó y murió de esa enfermedad. Se da cuenta que aún, hermanos, así como Ezequías, también sucedió, hermanos, algo parecido con Eliseo, siendo un hombre de Dios, un hombre que, hermanos, obraba en milagros bajo el poder del Señor, también enfermó y murió de esta enfermedad. La palabra de Dios nos muestra que nadie entonces
está exento de enfermarse. Nadie está exento de las enfermedades. Tenemos una naturaleza contaminada por el pecado y la muerte. Y las enfermedades, hermanos, son parte de las consecuencias del pecado en nosotros. Y si quizás alguien se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos nos enfermamos, tantos cristianos como no cristianos, ¿cuál es la diferencia? Hermanos, no solamente es una diferencia, sino existe una gran diferencia. Nuestro Dios es nuestro Dios sanador. Dice en el libro de Éxodo capítulo 15, en el libro de Éxodo, gloria a Jesús, capítulo 15 de Éxodo, el verso 26. Éxodo 15, 26 dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces nuestro Dios es nuestro Dios sanador. Y aún si llegásemos, hermanos, a morir por causa de una enfermedad, nosotros podemos decir con toda seguridad y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está en Filipenses 1:21. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la primera enseñanza que nosotros encontramos en esta historia, hermanos, del rey Ezequías, es que, hermanos, nadie está exento de enfermarse. Todos nos podemos enfermar. Gloria a Jesús. Segunda enseñanza que nosotros, hermanos, sacamos de esta historia de la vida de Ezequías, es tener en orden nuestra casa. Tener en orden nuestra casa, eso es algo importantísimo. En Isaías, regresando a Isaías 38, la parte B del versículo 1 dice: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Uno de los grandes mensajes que nuestro Dios le dio al rey Ezequías fue esta orden: ordena tu casa. Amén. Ordena tu casa, porque morirás. Y tenemos que comprender que Dios, hermanos, en ese mensaje no se refería a poner en orden las cosas dentro de la casa, o sea, arreglar los muebles, arreglar la ropa, colocar, hermanos, las cosas en su lugar. No está hablando, hermanos, de ordenar literalmente nuestra casa. No, Dios no se refería a eso en la vida de Isaías. Ordenar la casa tiene que ver, hermanos, con nuestra relación, nuestras relaciones con la familia, con nuestras posesiones materiales y por sobre todo con nuestra relación con Dios. Eso es poner en orden nuestra casa. ¿Cómo estás tú viviendo, hermanos? ¿Cómo es tu relación frente a tu familia? ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Cómo es la relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Está todo en orden? ¿O hay peleas, hay rencillas, hay enemistades, hay resentimientos? Hay raíces de amargura. Y el Señor por eso le dice a Ezequías: ordena tu casa. Poner en orden, hermanos, nuestras posesiones materiales, para que cuando usted, después de su muerte, hermanos, la familia no esté ahí peleándose. Aquí en Puno veo muchos ejemplos de esto, que cuando muere el padre, muere la madre, los hijos o hasta familiares de segundo grado, de tercer grado, están, hermanos, peleándose por las posesiones de las personas que murieron. Y sobre todo, hermanos, de cómo está nuestra relación con Dios. Ordena tu casa. Y tenemos que tener bien en claro, hermanos,
que ese mensaje, ordena tu casa porque morirás, no es solamente para Ezequías, sino también para cada uno de nosotros, porque todos vamos a morir un día. Toma esa palabra para su vida. Usted no sabe cuándo va a morir, ¿verdad? Ni yo sé cuándo voy a morir. Pero el Señor, hermanos, nos dice: ordena tu casa. Significa que todos los días nosotros debemos de ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida, nuestras relaciones. Ordena tu casa. Procuremos la paz, la armonía entre nuestros hijos y nuestras hijas. Pero tomemos eso, hermanos, como una prioridad. ¿Para qué vamos a esperar, hermanos, todavía a estar enfermos? ¿Por qué todavía vamos a esperar, hermanos, a que nos llegue una enfermedad? Tristemente, hermanos, muchos hijos y muchas hijas se vuelven, hermanos, a reunir, a reconciliar en los hermanos recién, cuando sus padres, cuando quizás un familiar recién está, hermanos, ahí postrado en una cama, en un hospital, ahí, o quizás ya están, hermanos, llevando su cuerpo a un cementerio. Ahí recién aparecen los familiares, ahí recién vienen los hijos, recién vienen, hermanos, llorando. Es en vida, hermanos, que usted tiene que arreglar su casa, poner en orden su casa. Y explicamos qué significa colocar en orden tu casa. Gloria a Jesús. Parece increíble, hermanos, pero hay hijos e hijas que no llegan a cuidar a sus padres enfermos porque tienen pleitos con sus hermanos y abandonan a sus padres por causa de su orgullo, por causa de su soberbia. Abandonan a sus padres por rencillas con sus hermanos, por rencillas con sus parientes. Ordena tu casa. También procuremos la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestras hijas, para que ellos también alcancen la salvación. Gloria a Jesús. Por nuestros nietos, por nuestras nietas, por la familia. Pase lo que pase, hermanos, en nuestra vida. Qué bueno, hermanos, es saber que nuestros hijos, que nuestros familiares también son salvos. Que nuestra familia, hermanos, los nombres de nuestra familia están escritos ahí, sus nombres en el libro de la vida. Qué bonito, hermanos. Qué alegría saber esto. Ordena tu casa, cuidemos nuestro matrimonio. Cuidemos, hermanos, nuestra relación sentimental con nuestro esposo, con nuestra esposa. No vivamos una vida, hermanos, desordenada de adulterios, de fornicaciones. Sino, hermanos, ordenemos nuestra relación matrimonial, nuestra relación de esposos, nuestra relación de pareja. Ordena. No puedes vivir peleado, no puedes vivir resentido, no puedes vivir separado. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Es muy importante tener bien definido en manos de quién, en manos de quién quedarán las posesiones materiales que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado. No podemos esperar que otros lo hagan, hermanos, cuando ya no estemos. Todos hemos visto, hermanos, casos tristes de familias que tienen que ir hasta los tribunales, hermanos, por un pleito, por herencias. Ordena tu casa. Tercera enseñanza que encontramos de esta historia del rey Ezequías: la oración es imprescindible en los tiempos de enfermedad. La oración es algo imprescindible, algo importante, algo de mucho valor, hermanos, en tiempos de enfermedad. Miren lo que dice Isaías 38, verso 2. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gloria a Jesús. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así:
He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años más. Ezequías, hermanos, en el mismo momento que recibió el mensaje que le dio el profeta Isaías, volvió su rostro, hermanos, para buscar al Señor. Él sabía que su trato no era, hermanos, con el mensajero, sino era con Dios. Puso su fe en el poder y la misericordia de Dios. En ese mismo instante, hermanos, Isaías buscó a Dios. Podemos reconocer que en los momentos de enfermedad, hermanos, las medicinas son importantes. Los tratamientos también son importantes. Los diagnósticos médicos también son importantes. Los exámenes, hermanos, médicos que uno se puede realizar, el chequeo médico también es importante. Pero la oración es algo imprescindible. Los chequeos médicos, hermanos, lo que diga el médico, la medicina, los análisis, todo es importante. Algunos dicen, no, mejor no es bueno acudir a los médicos. Sí es bueno tener la opinión, hermanos, de un profesional en relación, hermanos, a la salud. Pero no se olvide que en primer lugar la oración es imprescindible. Es, hermanos, primero sobre todas las cosas. Al igual, hermanos, que Ezequías, tenemos que reconocer que por sobre todo lo humano y lo terrenal está nuestro Dios. Nuestro trato directo tiene que ser con Él. Tu trato directo en medio de la enfermedad es con el Señor, no te olvides. Y tú puedes hablar con Él, tú puedes llorarle a Él, hermanos, buscar, hermanos, qué dice Dios acerca de esa enfermedad a través de la oración. También podemos ver a Ezequías, hermanos, que Ezequías le agregó algo a su oración que le dio aún más poder, que tocó el corazón de nuestro Dios. Una vida de servicio, tratando de agradar a Dios y a un corazón quebrantado. Él dijo en el versículo 3: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Nuestras lágrimas riegan, hermanos, delante de Dios la semilla de fe de nuestras oraciones. Una oración, hermanos, de lágrimas, una oración humillada, una oración contrita. Dios dice en la Biblia, hermanos, que Dios no menosprecia. Un corazón humilde, hermanos, una oración con lágrimas, riegan delante de Dios las semillas de fe de nuestras oraciones. Tenemos que estar seguros que nuestro Dios no rechaza nunca a un corazón quebrantado, hermanos, y su misericordia y su poder siempre estarán disponibles, siempre para aquel que le busca con humildad, hermanos, aquel que le busca con lágrimas en medio de las enfermedades. Siempre la misericordia, siempre el amor de Dios estará disponible cuando te acercas a Dios con todo tu corazón. Cuando te humillas delante del Señor, cuando te quebrantas delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, no olvides que en primer lugar, algo imprescindible, hermanos, en medio de la enfermedad, aún en esta enfermedad de muerte, es la oración. Es la oración, gloria a Jesús. Y quiero terminar diciéndote, hermano, si en esta hora la enfermedad tocó tu puerta, no caigas en angustia, no caigas en desesperación. En la enfermedad hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Si quizás en esta hora tú has caído, hermanos, en la enfermedad, quizás la enfermedad ha tocado tu puerta, quiero decirte nuevamente, no caigas en angustia, no caigas en desesperación. En la enfermedad, en medio de la enfermedad,
Hay esperanza en Cristo Jesús. Mire lo que dice, regresando al libro de Segunda de Reyes. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes, el capítulo 20. Dice de esta manera. Versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios tuvo misericordia del rey Ezequías y Dios sanó su enfermedad y Dios le dio un tiempo más de vida. Si Dios, hermanos, hace un milagro en tu vida, gloria al Señor. Pero si llega el momento en que el Señor dice: hasta aquí, hijo mío, ven aquí, gloria al Señor también. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, no olvides, si la enfermedad toca la puerta de tu casa, no te olvides en reconocer que nadie está exento de enfermarse. No te olvides en colocar en orden tu casa. Eso es algo importante. Y tercero, no te olvides que la oración es imprescindible en los tiempos de enfermedad. Tienes que orar. Amén. No te olvides, iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Hágase tu voluntad, Señor. Si algún hermano en esta hora me estaba escuchando y está enfermo, Señor amado, en el nombre de Jesús, si tú quieres sanar, sana su enfermedad. Si tú quieres sanar, oh Dios, que tu poder, Señor, sobrenatural actúe en su vida en esta hora, tocando, Señor, su cuerpo y dando sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero si tú quieres también, Señor, llevarte a tu presencia, hazlo, Señor. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, Señor, vivimos para ti en esta tierra. Y si morimos es ganancia, porque nos vamos a estar contigo, Señor, a tu lado. Y no hay cosa mejor, Señor, que estar contigo. Oh, gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios te bendiga ricamente. Vamos a terminar esta transmisión. Agradezco a todos los hermanos que están ahí con nosotros. Si usted quiere oración también, deje sus comentarios, deje, hermanos, por mensaje su pedido de oración. Vamos a estar orando en los cultos, también orando en nuestras